Entonces, para los que no lo conozcan, pues Francisco Vicente Gómez, profesor de la Universidad de Murcia, ya ha venido en otras ocasiones al seminario, es, como digo yo, de los fijos, y bueno, pues ya en ocasiones anteriores habló del teatro de Jerónimo López Mozo y del mío, y también de Sanchi Sinisterra. Pues nada, os dejo con Paco. Buenos días. Y bueno, como vamos justitos de tiempo, vamos a ver si recuperamos el ritmo. Yo había titulado la ponencia con las siguientes palabras: el difícil aprendizaje de la realidad, mejor con humor. Lectura crítica de Farsas de ayer y hoy, de Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas, en concreto de la edición que todos conocen, de 1999. La lectura crítica que proponemos hoy, 18 años después de su edición, de un libro como Farsas de ayer y de hoy, de Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas, 1999 y 2017, lleva la atención a dos dimensiones: a su teatralidad y a su capacidad crítica, vinculadas a los argumentos de su inscripción genológica, el de tratarse de farsas, y el de su pertenencia semántico-estilística al ámbito de la risa. Si tratarse de farsas acentúa el hecho de su teatralidad, el configurarse como un género cómico hace lo propio de su capacidad crítica, de la risa liberadora, en palabras de Luis Beltrán. En estas dos virtualidades creemos que reside la actualidad, la vigencia de estas piezas teatrales de Antonio Martínez Ballesteros y de José Moreno Arenas, que editadas conjuntamente hace 18 años, en 1999, todavía remontan su origen, algunas de ellas a los años 70, caso de Los esclavos, 1969, Los secuestros, 1971, y Los peleles, 1971, de Antonio Martínez Ballesteros. Más reciente es su cuarta farsa seleccionada, Los reyes godos, de 1992. Las de Moreno Arenas cubren las décadas de los 80, con El retrete, de 1981, y de los 90, con las otras tres: La factura, de 1998, La clonación, de 1997 y La tentación, de 1998. El último tercio del siglo XX de la historia de España es el contemplado por las mismas, nada más y nada menos. Un periodo decisivo de la misma, el final del franquismo y la transición democrática, que estas farsas saben contemplar, pero deteniendo su mirada en algo más que la circunstancia histórica, en algunas contradicciones de la condición humana misma, como lo son la explotación del ser humano por el propio ser humano, en Los esclavos, de Antonio Martínez Ballesteros, y que a la vocación de denuncia incorpora la de propuesta utópica, al modo de aquella que en los años 70 también llegó a España, de Edward Bellamy, en aquel cuento dramático del mercado. O el abuso de un poder político despótico en Los secuestros, o su versión corrupta en Los reyes godos y en La tentación, el sinsentido desastroso de la guerra en Los peleles, la contaminación del planeta en El retrete, el poder corrupto del dinero en La factura y en La clonación, etc. Males de la condición humana que, en lo que tienen de incongruencia y paradójico, sus agentes son nuestros propios semejantes, reside su risibilidad,
además de su perversa sutilidad. Qué fácil es mirar para otro lado y culpar al otro. Por este motivo reclama esa visibilidad, la distancia crítica que permite una construcción artística como la que ofrece la farsa, forma teatral popular en la que aún tiene cabida la risa liberadora del carnaval frente a la risa intelectual de la alta comedia. Un proyecto de modernidad incompleto como el posmoderno de hoy, en el que estamos inmersos, o una sociedad, en términos de Habermas, o una sociedad líquida, en términos de Bauman, o en opinión de Byung-Han, transparente y cansada de tanta errancia posibilista y relativizadora, parece no ser muy ajeno a aquel clamor que inauguraba el siglo XX y que criticaba la ilusión realista y que exigía someter la realidad a un examen crítico, de nuevo a partir de argumentos, si no de razones, contundentes, como los que esgrime, por ejemplo, el filósofo alemán Odo Marquardt. Me refiero al título de dos pequeños ensayos, Adiós a los principios y Apología de la contingencia. Muy particular la contingencia del déspota. Otra vez se reclama un compromiso intelectual para elaborar una distancia crítica respecto de la realidad. Tome esta la forma de distancia irónica del absurdo, de la crueldad, del esperpento, de la risa burlona, que supere tanto discurso único y tanta claudicación relativizadora, y de este modo poder ir acabando una filosofía, me refiero, parafraseo el título de la filósofa valenciana Marina Garcés, o elaborando una nueva ilustración radical. A este compromiso intelectual responde, en nuestra opinión, la obra de la que hablamos, Las farsas de ayer y de hoy, de Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas. Y en él reside su singularidad y vigencia. Estas farsas, este teatro, parecen clamar contra tanto realismo pragmático y aún a riesgo de caer en cierto esquematismo, incluso simplismo, apostar por llamar las cosas por su nombre, lo que en este caso es mostrar la explotación humana, los abusos del poder político, del poder económico, ejecutados además por nuestros propios semejantes, también la injusticia de la exclusión social, de la marginación, del hambre y de la pobreza. Procedimiento que yo me permito llamar superrealista, a lo Giorgio de Chirico, nada ajeno a la farsa como modalidad teatral expresiva. Se dan cita en la levedad de la farsa la distancia crítica que exige el superrealismo de la caricatura y el humor que se deriva de la percepción de lo incongruente, de la incongruencia entre lo que sabemos o esperamos que sea y lo que verdaderamente ocurre. Y a esos dos rasgos no es ajeno ni el teatro de Martínez Ballesteros en términos generales, como ya se ha expuesto aquí, ni el de Moreno Arenas, como igualmente también se ha expuesto, y como suficientemente han ya escrito tanto Adelardo Méndez Moya en el caso de Martínez Ballesteros y de Susana Leticia Báez en el de Moreno Arenas, entre otros. Definida la farsa como pieza teatral generalmente breve, de carácter cómico y satírico, así lo define Estebánez Calderón en el diccionario, con antecedentes en el teatro clásico y que como tal género no se configurará hasta la Edad Media, advierte Patris Pavis en su diccionario de teatro que originariamente intercalada en los misterios medievales como momento de relajación y risa y concebida como lo que confería picante a la alta literatura, por tanto excluida del reino del buen gusto, la farsa, cito a Pavis, consigue al menos no dejarse reducir ni recuperar por el orden,
la sociedad o los géneros nobles, como la tragedia o la alta comedia. Asociada a una comicidad grotesca y bufonesca, además de caricaturesca, se alía con naturalidad a la materialidad del cuerpo, de la realidad, de lo cotidiano. La pintura satírica de las costumbres, realizada en un tono de bufonada carnavalesca, es, en opinión de Esteban Calderón, un aspecto fundamental de la farsa y que le permite cohabitar ya en el siglo XX con fórmulas de distanciamiento crítico como las que propone el esperpento valleinclanesco o el mismo teatro del absurdo de Ionesco o Beckett, y también el teatro de Guiñol ensayado por Federico García Lorca. La farsa contemporánea recupera una función que tuvo desde sus orígenes, la de la crítica y revulsivo frente a la opresión del poder y de la lógica racional, de la moral o de las pasiones religiosas y políticas. Es esta función la que hace de la farsa un género indestructible, la califica así Pavis en el diccionario, una alta misión crítica, pero en el formato de un género breve, qué paradójico, me refiero también a una palabra de Huerta Calvo, de un género breve y popular, confiere a esta manifestación teatral su relevancia estética e ideológica, doble relevancia estética e ideológica que se plasma plenamente en estas farsas de ayer y de hoy, de Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas. Estética por la plasticidad escénica superrealista de la que hace gala, e ideológica porque su humor pone al descubierto y conceptualiza algunos de los más lacerantes incongruencias de un mundo y de un sujeto que pocas veces ha tenido tanto a su disposición y al mismo tiempo se ha sentido tan solo. Me refiero, estas son, parafraseo unas palabras de Bauman, tan a merced de contingencias que no puede digerir. Solo la contemplación y experimentación de tanta belleza que rodea al sujeto, al ser humano, puede paliar tanta soledad, afirma este filósofo surcoreano Han. Un apunte más. A hitos de lógicas estructurales que nos llevaban hasta las estructuras elementales de la significación, la preocupación por la inmanencia radical de la significación, va ocupando su lugar poco a poco. Anclar en el cómo lo dicho, me refiero a una dirección de la semiótica francesa de Denis Bertrand, Joseph Boudron, anclar en el cómo lo dicho interesa, anclar en el cómo lo dicho, interesa el relato, la teatralidad, la figuralidad de las ideas, para ir a las ideas mismas. Posición esta que da también razón de ser, por ejemplo, en el análisis lingüístico, al análisis crítico del discurso. Interesa el sujeto pensante, capaz de salir de la niebla que le atenaza. El esquematismo superrealista de la farsa contemporánea, la transparencia de unos personajes que carecen por lo habitual de nombre propio, que se nominan por la función que cumplen o el papel que realizan, la plasticidad escénica de las didascalias y la fluidez atropellada de los diálogos, todos estos rasgos estilísticos, artísticos de la farsa, hacen que esta modalidad teatral lleve a la superficie de la pieza lo que el estructuralismo llamaba la estructura elemental de la significación, provocando la inmediata visibilidad de la idea, o lo que es lo mismo, la inmanencia significante. Las farsas de ayer y de hoy son modelos ejemplares de esta virtualidad de la farsa como clase de texto teatral, más directas las de ayer, las de Antonio Martínez Ballesteros, más sutiles las de hoy, las de Moreno Arenas. Vayamos por partes.
En Los esclavos de Martínez Ballesteros de 1969 tenemos como personajes a un hombre 1, a un hombre 2, a una mujer 1, a una mujer 2 y a una mujer 2. Mayor funcionalidad nominal no cabe. En La tentación de Moreno Arenas de 1998 los actores son un político, un diablo, un coro de ángeles y un equipo psiquiátrico. En La farsa de Martínez Ballesteros, un trozo de pan cae del cielo, lo disputan las dos parejas, con violencia se lo apropia la primera y la pareja segunda forcejea sin éxito para quitárselo, hasta que de nuevo el hombre 1 y la mujer 1 ponen a su servicio al hombre 2 y a la mujer 2, a cambio de un trozo de pan. Los ponen a producir lo que ellos han de comprarles. Cito, hombre 1, vuestro trabajo será producir el pan que todos necesitamos. Mujer 1, a nosotros nos ha tocado la más ingrata de las tareas. Hombre 1, eso es, administrar los bienes de la producción, un trabajo que necesita una dura preparación. Y el mercado y la lógica capitalista se pone en marcha. La plusvalía. Mujer 1, no es bueno que tengan tanto tiempo libre. Mujer 1, habrá que crearles otras necesidades nuevas. La misma mujer 1, después de pensar un rato, ya está, les haremos desear nuestros lujos hasta hacerles creer que son necesarios. Y la propia mujer 1 acaba haciéndoles consumidores de lo que ellos mismos fabrican, nuestros beneficios serán mayores. Bueno, fin de esta cita que ha sido entresacando. La misma transparencia y esquematismo superrealista preside la propuesta escénica de las didascalias y los diálogos, breves, rápidos, incisivos. En las didascalias, bueno, quería citar directamente, y así parece que el fetichismo del libro se cumple. En los propios esclavos leo la siguiente didascalia. Desiste, siguen pensando. La mujer 2 le dice algo al oído al hombre 2. La mujer 1 le observa, intranquila. La mujer 2 y el hombre 2 terminan de cuchichear y van a sentarse separados. Luego se hacen una seña de confabulación, indicándose mutuamente que hay que esperar. Bueno, los diálogos exactamente son igualmente breves, rápidos, incisivos. En La tentación de Moreno Arenas, y ya voy a ir acabando, en La tentación de Moreno Arenas, 29 años más tarde, el tipismo de los personajes se mantiene, un político y un diablo, así como la visibilidad de la idea, la corrupción del poder municipal apropiándose mediante trampas de terrenos y convirtiéndolos de agrícolas a urbanos. Con una diferencia importante, Moreno Arenas le confiere un desarrollo propio de la intriga. La trampa se revela al final, mientras ha aprovechado para satirizar el perfil del insaciable político y del pobre diablo. Cito un momento político. Lo que hoy no es más que una simple huerta de pimientos, lechugas, pepinos y tomates, mañana será una lujosísima urbanización de viviendas unifamiliares. Y mi cuenta corriente suma y sigue. Es el progreso. Este principio constructivo determina también las sutilezas verbales de los diálogos, en este caso de mayor extensión, y el menor volumen de las didascalias, exceptuadas las iniciales. La factura, y ya con esto voy a cerrar, la factura de también Moreno Arenas, de 1983, revela un comportamiento muy semejante. La farsa, el soborno del director de orquesta por parte del hombre del puro, estos son los nombres de los personajes, es entendida por aquel al final de la misma, lo que le cuesta la dirección. Hasta ese momento no había entendido los matices. Eso es todo. Muchas gracias.
Sí, ahora a continuación el grupo de teatro Pigmalión va a representar la obra La Beltraneja de Antonio Martínez Ballesteros. La dirige y la interpreta Ana Martínez. Yo, la reina, Juana I de Castilla, León y Portugal, hija de Enrique IV y la reina Juana, que fueron casados públicamente en faz de la Santa Madre Iglesia, estando y morando los dos en uno, como marido y mujer. Yo, por la gracia de Dios, nacida pura. Y me criaron y me bautizaron. Me tuvieron públicamente como hija legítima natural, hija de un matrimonio legítimo. Entonces, los reinos estaban en toda paz, sosiego y tranquilidad. Y yo fui jurada en concordia y sin contradicción alguna, intitulada, recibida y obedecida, como hija primogénita y heredera y sucesora de los reinos. El juramento fue hecho por todos, por la propia doña Isabel, que ahora intenta usurpar mi corona, por los prelados, por los grandes del reino, por los procuradores de las villas y las ciudades en sus consistorios, por los alcaides de las fortalezas. Luego, habiendo surgido dificultad en el reino con los consiguientes disturbios, el rey don Enrique, forzado por atajar y mantener la paz, acordó y prometió que el infante don Alfonso, su hermano, se casara conmigo y fuese jurado príncipe de estos reinos. Pero plugo a Dios nuestro Señor que después el dicho mi tío falleciera. Entonces mi tía Isabel, con gran atrevimiento, se quiso intitular reina de Castilla, provocando así graves desórdenes y guerras. Entonces el rey Enrique IV, para evitar este nuevo peligro de guerra civil y por amansar la osadía de su hermana, a cambio de promesas juradas de acatar, obedecer y servir al rey, y servirlo como a un padre, permanecer en la corte y no apartarse de su lado hasta que se casara, lo cual debía hacer con quien él acordase. El rey, digo, forzado por mantener la paz, la intituló primera heredera y la hizo jurar por algunos prelados y grandes del reino, por algunas ciudades y villas, pero no en concordia. Repito, no en concordia. O sea, sin que se hubiesen reunido quienes tendrían que haberse reunido en un acto de tal naturaleza y sin que la jurasen los procuradores. Esta actitud del rey, que le empujaba a humillarse por el bien público y a rebajar su persona y estado a más de lo que a su real dignidad pertenecía, no me obliga a mí, Juana I, a acatar y respetar acuerdos prestados en forzadas condiciones, porque van en contra del derecho adquirido de un tercero, porque contradicen juramentos anteriores y, sobre todo, porque violan los principios de primogenitura reconocidos y aceptados por todos solemnemente. No hubo entonces un consenso general que fuera en contra de un derecho particular. Cuando se celebró el acto ilegal de los toros de Guisando, surgió la protesta pública e inmediatamente la apelación ante la sede apostólica. Pero en el caso
que este acuerdo hubiese sido legal, tampoco hubiera tenido fuerza jurídica, puesto que mi tía Isabel no respetó los acuerdos al casarse con el infante don Fernando de Aragón sin el permiso del rey, y en contra de todo lo acordado anteriormente, habiéndose celebrado un matrimonio con bula papal de consanguinidad falsificada por el arzobispo de Toledo. Luego, al rey mi padre le llegó la hora de entregar su alma al Altísimo, que para esto fuese ayudado por quienes él menos podía esperar. Hoy puedo asegurar que el rey murió envenenado, y el delito contra el ungido de Dios fue acordado por aquellos que ahora se proclaman reyes con la ayuda de otros. El rey lo sospechó. También los físicos, puesto que todas las curas que se le hacían al enfermo iban dirigidas precisamente a combatir el envenenamiento. La vacante del reino, así conocida de antemano por mi tía Isabel, permitió la preparación total de todos los actos que habrían de sucederse después. Algunos mensajeros 7 u 8 meses antes hicieron saber a muchos señores que el rey fallecería, asegurándoles, certificándoles que la muerte habría de ocurrir antes del día de Navidad. El rey murió el 11 de diciembre. Y al día siguiente mi tía Isabel se proclamó en Segovia reina contra todo derecho. Sin embargo, el rey mi padre, antes de morir, había dejado escrito y certificado que yo era su hija única, legítima, natural y universal heredera de los tronos de Castilla y León. Hasta el prior de la Orden de San Jerónimo, Fray Juan de Mazuelos, certificó lo antedicho. Que este documento fuera hecho desaparecer interesadamente, sin que nadie supiera cómo. Que todo lo tenía preparado mi tía Isabel, que trabajó y procuró para poner de su parte a muchos caballeros descontentos con el rey mi padre. Sí, fueron creciendo sus partidarios. Su marido, don Fernando de Aragón, que estaba ausente, regresó inmediatamente a su lado y se apresuraron a preparar la guerra. Una guerra que habríamos podido ganar si en algunos momentos mi aliado, don Alfonso V de Portugal, no hubiese resultado de parecidos escrúpulos a los de mi padre ante la idea del derramamiento de sangre. Pensó más en los acuerdos que en las batallas. Y como es acostumbrado en estos tiempos, los acuerdos no deciden, deciden las batallas. Y aunque la guerra no hubiese sido perdida de continuar en la lucha, el rey Alfonso V, prestando oídos a los vasallos más destacados de su reino, prefirió firmar una paz para él honorable, para mí de total renuncia a mis justas pretensiones. Mi tía Isabel alentó la calumnia de
que yo era hija de don Beltrán de la Cueva, quien en esta guerra, triste contrasentido, luchó a su favor. ¿Cómo de haber sido cierta esta calumnia, un padre podría luchar en el bando de los enemigos de su hija? Ahora he tenido que refugiarme en Portugal, donde su rey me ha prestado protección. Pero sigo siendo legalmente la reina de Castilla y León, a pesar de que en aquellos reinos otros reyes ilegítimos gobiernen a mis súbditos. Y así, lejos de mi tierra, exiliada a mi pesar, vivo con el continuo temor de ser víctima de cualquier estratagema que me haga prisionera o termine con mi vida como con la de mi padre. Pues mi tía Isabel, de eso estoy segura. Sabe que soy el único obstáculo para su reinado. Por el momento, estoy lejos de su alcance. Pero vigilada y en rehenes. Mi dignidad no me ha permitido aceptar el ofrecimiento de casarme con su hijo primogénito, varón, el que llevo 16 años. ¿Qué podría pasar de 7, de 14 años? Podría llegar a ser reina por línea indirecta, cuando ya lo soy por línea directa. ¿Por qué me ofrecería el matrimonio con uno de sus hijos si creyera que no soy reina? Es que así tranquilizaría su conciencia. Le parecería que legalizaba su situación de usurpadora. Me ofrece este extraño matrimonio o el encierro en un convento. Yo prefiero el convento, porque para ser reina tendría que serlo por el camino directo, como hija única y legítima del rey Enrique IV. Pero no, tampoco quiero el convento. Quiero ser reina, quiero ser reina. No pueden encerrarme de por vida. Soy la hija de Enrique IV y tengo mis derechos. Quiero mi libertad. No pueden encerrarme. No quiero casarme con ese infantillo ni pasar mi vida en un convento. Quiero ser libre. ¡Libre! Soy la reina. La reina. Bueno, es el turno de Miguel Ángel Jiménez Aguilar, de Málaga. Es dramaturgo, es profesor, investigador y, bueno, investigador en la UNED también, ¿no? En la UNED. Pues nada, les dejo con la siguiente ponencia. Buenas tardes a todos. Verán, cuando la organización del seminario me propuso que hablase de la farsa en la producción de Martínez Ballesteros y Moreno Arenas, vi que mi comunicación compartiría el panel con Francisco Vicente Gómez y Javier García Teba, y que tendría como mismo eje temático dicho género, el de la farsa. ¿Qué podía yo aportar que no se dijera ayer, ni que mi compañero exprese mejor que yo hoy? Entonces me decanté por hablarles desde la intuición. Mucho se ha escrito de ambos dramaturgos, por más que nunca lo suficiente.
Por eso repetir lo publicado hasta la fecha y lo que hoy aquí será revisado no debía ser mi cometido. Intentaré ser lo más original posible, no sé si lo conseguiré. En cualquier caso, es muy probable que contradiga, ya de entrada aviso, aparte de aquellos que han hablado de ambos autores, sobre todo de quienes no les hicieron justicia. En primer lugar, la farsa no es en absoluto el único viento que nos transporta de una dramaturgia a otra. Entre Antonio Martínez Ballesteros y José Moreno Arenas existe, a mi juicio, una red de interrelaciones. El maestro ha enseñado al alumno y el alumno ha aprendido y ha alcanzado la maestría. Todo lo cual lo disfrutan, por ejemplo, unos personajes, los de Martínez Ballesteros como Moreno Arenas, de enorme individualidad. Que nadie caiga en la red y piense que actor 1 o actor 2 de la opinión, ni los personajes de la tentación, por ejemplo, son paradigmas, esquemas, conceptualizaciones. Tienen mucha vida y mucha verdad. Lo que ocurre es que Martínez Ballesteros y Moreno Arenas no pretenden completar sus textos, sino solo mostrar a los personajes en un conflicto determinado. En ambos casos, la autoconciencia de estos personajes, de lo que son, de quiénes son y lo que representan, los hacen actuar, defenderse como pueden, envueltos en una especie de determinismo que los aboca a menudo a luchar por su supervivencia. Unos personajes, por esta misma propiedad, que ofrecen infinitas posibilidades de cara a la puesta en escena, los personajes como el resto de los elementos dramáticos y escenográficos. Adelardo Méndez Moya, entre otros, ha insistido en la versatilidad de este teatro. La perversión. Encuentro también una dosis más que suficiente de perversión en ambas dramaturgias, muy cercana al humor negro. La idea del suicidio, del aniquilamiento o autoaniquilamiento coquetea frecuentemente con la psicología de los personajes, lo que los convierte en imprevisibles y, por tanto, inestables y peligrosos, con una ética personal que unas veces reproduce de forma más o menos consciente o inconsciente el orden de la sociedad en la que participan. Este hecho los convierte en cómplices, censores o verdugos, en este sentido. Y otras veces su ética ignora, mejor olvida, las convenciones sociales, los valores, las normas, las leyes, y solo se guían entonces por impulsos, de manera visceral, siendo oportunistas, pero siempre coherentes con el discurso que han emprendido en ese momento. Incluso en otras ocasiones, estos mismos personajes tratan de aprovecharse del contexto social y moral, legislativo e institucional. También les une a ambos dramaturgos la metateatralidad, tan de moda hoy en día, muy poderosa además en ambas dramaturgias. Lo pudimos comprobar en el caso de Moreno Arenas el año pasado en la tercera edición de este mismo seminario. No insistiré, entre otras razones, porque ya lo han hecho también la crítica en numerosas ocasiones. Lo que sí me atreveré a decir es que en sus obras encuentro el teatro total, sí, al menos las obras lo admiten. Por una parte, porque piezas como La opinión, de nuevo, emplean la literatura, como es obvio, pero también la danza, la música y cuantas artes quieran aprovechar los directores. Volvemos en este punto a la versatilidad de ambas dramaturgias. Leemos por ahí a menudo como un reproche que ambos autores se han decantado por la alusión indirecta, insinuando que sus obras tienen un aire acomodaticio. En cambio, a nuestro parecer, no hay nada más lejos de la realidad, ya que la claridad con la que escriben ambos dramaturgos es, creemos, máxima. Me explico. Por más que la crítica haya cuestionado el valor de la farsa, el valor en tanto que validez o mérito, y el valor por cuanto de valentía puedan mostrar los autores de estas piezas, a menudo breves, esquemáticas, etc., me surge una pregunta. Es que pongamos por caso La paz perpetua de Mayorga, tan comprometido él, ¿no levanta también una alegoría en torno al terrorismo, en su caso? ¿O acaso en Mayorga, disculpen la intromisión, es más grave la alegoría por más serio que en el caso de Martínez Ballesteros y Moreno Arenas?
Les lanzo una segunda pregunta. ¿No encuentran en ello cierto esnovismo? Reformulo la cuestión. ¿No encuentran cobarde a Mayorga? Con todo mi respeto, por supuesto. A mi juicio, Mayorga los hace valientes a Martínez Ballesteros y Moreno Arenas, pues mientras que el primero escribe en Democracia, Martínez Ballesteros no, al menos no toda su obra. Y sin embargo, este habla siempre con absoluta claridad, con todo lo que este hecho conlleva. Insisto, con absoluta claridad, sin codificación alguna, a pesar de lo que venimos leyendo, si acaso las convenciones que le son propias a la literatura y al teatro. Y Moreno Arenas en esto también le anda muy a la zaga. Se ha escrito, de hecho, que sus teatros están, entrecomillado, limpios de toda sospecha, en absoluto. Ustedes lo saben, porque el público de entonces, como el de hoy, sabe, racional o simbólicamente. No hay siglo en la historia en el que no haya existido la inteligencia compartida. Otra cuestión es que la censura haya sido ignorante, absurda, o incluso, ¿por qué no?, cómplice, sobre todo en los últimos años del franquismo. Tampoco comparto la opinión de la crítica que señala que la dramaturgia de ambos autores, de autores como Martínez Ballesteros, que hago extensiva a Moreno Arenas, por quienes crean que lo que busca este último pueda ser lo políticamente correcto, esta dramaturgia, dice, viene determinada por la autocensura. Una autocensura como forma de callar lo que se quiere decir, de morderse el labio y torcer el gesto para insinuar en lugar de explicitar sobre el papel o el escenario. Me niego a aceptarlo. Y si es que hay algo de ello, me niego a reconocerlo como un defecto, ni mucho menos como el principal rasgo de la generación protestona, paradójica, difícil o como se la quiera llamar. Porque aceptando la existencia, aun aceptando la existencia de la autocensura, ¿cuántos autores no se han autocensurado? ¿Acaso hay alguno que no lo haya hecho nunca, ni sienta aún hoy en 2017 la presión de algún tipo de censura? Casos hay. Les pongo un ejemplo. Imaginen que actor 2, en La Opinión, sale al escenario por capricho de un bienadado director con un bigote y el labio superior paralizado, diciendo a actor 1, márchese de aquí, y luego, váyase, hombre. ¿Soportaría hoy la censura? Una vez más, mis disculpas por tan burdas palabras, y una vez más también volvemos a la versatilidad de ambas dramaturgias. No sé cómo voy de tiempo. Sí. Bueno, resumo. Rosa dice en La Opinión, la verdad es blanca, la verdad es rosa. ¿Cuántos dictadores del siglo XX no se han asociado también con este mismo color, ¿no? Encuentro que ambos dramaturgos saben perfectamente de qué hablan cuando lanzan los símbolos y las metáforas. Ahora bien, sí lamento una cosa. La poca fortuna que a mi juicio han tenido los títulos de sus repertorios, al menos al llamar farsa a una pieza, puesto que este hecho, a mi juicio, lo que hace es encasillarla de alguna manera, farsa como cualquier otro género. No lo digo porque la considere un género inferior, ni mucho menos, sino solo porque alude a un aspecto de la obra, a su género o a su perspectiva, si se quiere. En mi modesta opinión, el género no debería dar título a una obra, ni a un conjunto de ellas, por más que muchos autores, Valle Inclán, Lorca, incluso lo hayan hecho. Igual que un hijo es más que un descendiente varón, es una persona. La Opinión, sin ir más lejos, para mí al menos, es farsa si se quiere ver como una farsa y es realista si se quiere ver como una obra realista. Tenemos, además, ejemplos de todos conocidos en los que por culpa de una inadecuada etiqueta, por parte incluso del autor o editor, la obra queda injustamente empequeñecida. Pienso sobre todo en el teatro menor de Sinisterra, de menor nada, ¿verdad? En este sentido, ni siquiera me convence el subtítulo de La Opinión, farsa contra la violencia. Cuando leí la obra, para mí la violencia era simple y llanamente un elemento más de los muchos que contiene.
Ahora que estoy trabajando precisamente sobre este tema, el de la violencia en el teatro, sé mejor que nunca que la violencia se encuentra extendida en el teatro por todos los rincones y en todas las direcciones. Y en ambas dramaturgias también. Tanto lo que es la violencia como la marginalidad. Por eso, llamar farsa contra la violencia a la opinión, a mi entender, además de redundante, no es hacerle justicia. La obra es una propuesta, la de un conflicto, una acción concreta, llámese como se quiera llamar, simbólica, parabólica, paradigmática, violenta, sí, pero una pericia, al fin y al cabo, la cual suele avanzar en las obras de ambos autores en forma de bucle, de eterno retorno, como un pez que se muerde la cola, en el que, en el caso de ambos autores, con su acción el individuo se ve condenado a repetir los mismos errores y a reproducir las mismas contradicciones. Pues bien, todo eso encierran nada más y nada menos, a mi juicio una vez más, la obra de Martínez Ballesteros y Moreno Arenas. No es poca cosa. Bien, en cualquier caso, para no extenderme más y para ir concluyendo ya también, admito que presentar con el nombre de farsa una obra es ya un guiño, eso sí, al público, un juego de seducción, un criptograma. Prepárense para entender, parece que los autores quieren decir a los asistentes, y si se ríen mejor, así despistarán a mis censores, porque por eso me cuesta comprender a estos últimos, los censores, tan torpes eran. Si tan claro y sencillo era ya entonces el teatro de Martínez Ballesteros, como han señalado críticos e historiadores de todos conocidos, ¿cómo pudo este y otros pasar la censura? Solo se me ocurre una respuesta, porque llamar farsa a una obra era y es la mayor farsa que estaban escribiendo, la farsa de una farsa. Así podría haberse llamado también esta comunicación. En fin, no les canso más, lanzar preguntas a broma. Sobre el teatro de Martínez Ballesteros y Moreno Arenas, debemos dejar que corra el aire y se refresque cada día que pasa, que suba al escenario y despliegue toda su significación y su actualidad, porque el suyo no es solo un teatro antropológico, como se ha dicho, ideológico, político, subversivo y hasta antisistema, se le ha llegado a llamar. Su teatro es también perverso, muy perverso, diría yo, desde el propio título de las obras. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos por la siguiente pieza, que corresponde al grupo del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, y se trata de... que se me ha olvidado y es mía. Es el encuentro, sí, de un tal Moreno Arenas, sí. Recuerdo el primer montaje que se hizo de ella hace ya un montón de años, que fue en la Casa de América, en Madrid, y la hizo Eloy Arenas, conocido, Eloy Arenas. Pues venga, vamos a igualar eso. ¿Qué tal, amigo? Choca esos 5. Tenía muchas ganas de este encuentro, pues me hablan muy bien de ti, ¿sabes? Elogian tu talante culto y refinado, sí, señor. Y de tu padre, ¿qué quieres que te diga? Hablan maravillas, sí, señor. Todo un caballero. Ay, muy bien, hombre. Eso está bien. Así me gusta, sí, señor. Ya lo creo. Sí, señor. Una tierra hermosa, la nuestra, sí, señor, llena de monumentos y con un clima excepcional. ¿Y qué decir de sus gentes? Derrochadoras de amabilidad y tan hospitalarias, sí, señor. Diálogo y tolerancia, tolerancia y diálogo, tanto monta, sí, señor, ese es mi lema. La mejor forma de conocer a la gente es a través del diálogo. ¿Cómo si no contactar con los demás? ¿Cómo si no acercarnos a los que nos rodean? El diálogo es vehículo que nos traslada a los campos más recónditos del ser humano. Es transporte que nos permite adentrarnos en el alma de las personas con las que se conversa. Y la tolerancia, ¿qué decir de la tolerancia? Su
práctica es muestra de civismo. Su uso es prueba de madurez. Sí, señor. Muy bien, hombre, eso está bien. Así da gusto. Sí, señor, ya lo creo. Sí, señor. Diálogo, tolerancia. Tolerancia, diálogo. Pilares fundamentales para la pacífica convivencia de los hombres. Sí, señor. Columnas que sostienen el edificio de la libertad. Sí, señor. ¿Verdad que no se puede vivir sin diálogo? ¿Verdad que no se puede vivir sin tolerancia? ¿Verdad que no? ¡Ya está bien! ¡Cojones! Ha dicho una palabra grosera y soez que yo jamás pondría en mis labios. Un hereje del santo dogma del buen gusto, un terrorista del eufemismo y de lo biensonante, un asesino de vocablos melodiosos para tímpanos sensibles. ¡Cállate de una puta vez, coño! Deja que los demás hablen. Que digan algo. Joder. Aunque solo sea para decir ¡polla! Es un caso perdido e irrecuperable para la charlatanería almibarada. Y un soberbio. Gracias por decírmelo, esposa amada, pero la transparencia de la evidencia hace inútil tu advertencia. No pienso seguir perdiendo un minuto más con un desconsiderado de semejante calaña, con un irreverente de cuerdas vocales gruesas y apestosas, con un charlatán de vía estrecha, incapaz de comprender que la palabra amable, claro, está el acercamiento entre las personas a través de la conversación, con un impertinente y encima invoca la providencia. ¿Acaso te has creído que con el tinglao que has montado Dios te va a escuchar? ¡A mí el santo oficio! ¿Dónde está la Inquisición que nunca aparece cuando hace falta? Dialogar, o sea, hablar y saber escuchar. Bueno, para Javier García Tebas, que aunque de Alcalá la Real, jiennense, pero viene desde tierra gaditana, donde ejerce de profesor. Y además es buen dramaturgo, buen director de teatro, en fin, es un hombre completo. Y además, pues tengo que decir que es el autor del magnífico prólogo de ese libro que se está comentando esta mañana aquí, de farsas de ayer y de hoy. Y me consta, no lo digo yo, también lo dice Antonio Martínez Ballesteros y Adelardo Méndez Moya, también lo hemos hablado, que se trata de un magnífico prólogo. Así que, Javier, venga, deleítanos. El título de la conferencia es Farsas de siempre. En realidad, se iba a llamar Farsas de ayer y de hoy, y ustedes lo tienen, casi todos lo tienen, ¿no? Bueno, pues, pero por razones logísticas se puso este otro nombre. Bueno, es una evidencia. Gran parte de lo que voy a decir ya se ha dicho aquí. Entonces haré una intervención en 10 francos con diversos asuntos. Primer tranco. Ya lo dijo mi admirado Adelardo Méndez Moya. Este libro supuso la primera vez que juntó a los dos autores. Farsas de ayer y de hoy se publicó en Madrid, en la extinta Avispa, y la colección se llamó
El aguijón de la avispa, aunque el libro se imprimió en Granada. Ya se ha dicho aquí, en 1998. Estaba dedicado a Antonio Martínez Ballesteros y a José Moreno Arenas. Y recuerdo que tuvo cierto éxito para lo que es un libro de teatro, claro. Incluso estuvo en la Feria del Libro de Madrid. Y yo tuve la suerte de prologarlo. Bueno, una idea. José Moreno, el entonces aprendiz, se inspiraba en Martínez Ballesteros. Ahora son dos maestros, cada uno en su tipo de teatro. Otra idea. Los dos se parecían más de lo que quieren reconocer. Hacían teatro alegórico, teatro breve, teatro social, incluso se parecían personalmente. Los dos son o han sido funcionarios. Segundo tranco. Siguen siendo temas muy actuales hoy, por ejemplo, la impostura del poder, de rabiosísima actualidad, la degradación de la sociedad, el poder de la burocracia, y los dos saben de qué hablan, la incomunicación humana, a pesar de vivir en el siglo de las comunicaciones, etcétera, etcétera. Tercer tranco, pero el público ha cambiado. El de los años 70 y 80 entendían sin dificultad los códigos que les proponían. Vamos, el público del tardofranquismo. Bueno, pues los dos autores se dirigían a este público más o menos homogéneo. Este público era capaz de descodificar la metáfora y alegoría de estos autores. Ahora, el público es mucho más heterogéneo. Los que van al teatro, claro. Y descodifican otros códigos diferentes. Entonces, los autores tienen que utilizar otras estrategias distintas. Por ejemplo, o emplean el humor. La tragedia ya no vale. El público actual ya no acepta ni siquiera la tragedia clásica. O emplean temas que valen para cualquier tiempo y cualquier público. O estrenan con grupos aficionados que solo se juegan el prestigio si acaso, o se acercan al teatro comercial. Cuarto tranco, porque sí hay un teatro comercial. Por ejemplo, Antonio Martínez Ballesteros tiene una obra, la obra Matrimonio para tres, de 1991, dirigida por Ángel Moreno en el Teatro Fígaro de Madrid. Y la obra Salir en la foto, que la produjo el grupo Quijote en 1994 con el grande Valeriano Andrés y José Moreno Arenas. Tiene comerciales alguna obra de sus trilogías indigestas, por ejemplo, la obra Las Vírgenes, que se estrenó en Coimbra en 2001, o Cuerdos de Atar, que la representó Juanito Navarro por casi toda España en 2006. Quinto tranco. Ambos utilizan al público como personaje, público al que se dirigen,
sin ningún empacho. Por ejemplo, el Toledano, en la obra Los Reyes de Go, un personaje dice en un momento dado: el actor vuelve a dirigirse al público. Y el andaluz, al principio de casi toda su obra, aparece la lista de los personajes y la leyenda y la valiosa colaboración del público. Y también en La Víctima, un personaje dice: brindis al patio de butacas. Sexto tranco: teatro breve y teatro mínimo. Se suele hablar de uno y otro indistintamente, pero son muy diferentes. Hay una diferencia fundamental de tiempo y de estructura. El teatro breve tiene una extensión variable. Me voy a arriesgar. Suele girar en torno a media hora, aproximadamente. Se le ha llamado no solo teatro breve, también teatro en un acto. Y el segundo, el teatro mínimo o mini piezas, tiene como máximo 10 minutos de representación. Tanto uno como otro vienen de una larguísima tradición. Por ejemplo, los pasos, las loas, los entremeses, los sainetes, etcétera, etcétera. Bueno, pues Antonio Martínez Ballesteros suele hacer teatro breve. Por ejemplo, aquellas farsas contemporáneas o aquellas situaciones 1 y 2. En cambio, en su obra, José Moreno suele tener teatro breve, pero también teatro mínimo. Voy a poner 4 ejemplos. La primera: en el certamen dramaturgo José Moreno Arenas hay una sección de teatro mínimo. B. Las pulgas dramáticas, o como le gusta llamar, pulgas dramáticas de 1988. Y 13 mini piezas de 2001. Y para cerrar el Día Mundial del Teatro, Alfonso Zurro nos pidió a los autores andaluces 60 obras de 1 minuto. 60 obras de 1 minuto. Eso fue en 2006, creo que fue. O en 2010. También Alfonso Zurro nos pidió obras de 3 minutos para representar en cada una de las habitaciones del Hotel Casa Romana de Sevilla. Ahí estaban José Moreno, Adelardo Méndez, y ellos podrían hablar del tema profusamente. No lo voy a hacer yo. Séptimo tranco: lo del teatro mínimo lo vieron hace muchos años en Chiclana, en la agrupación Taetro. Esto que voy a decir lo conoce muy bien José Moreno. Bueno, pues en Taetro cada año creamos un espectáculo con piezas de teatro mínimo. El teatro breve o mínimo tiene algunos inconvenientes, sobre todo de representación, eso parece indudable. Pero también tiene otras tantas ventajas. Me voy a referir a esta. Cuando empezaba a andar el certamen de teatro llamado Rafael Guerrero de Chiclana, eso fue en 1998, perdón. Yo escribí un artículo en el Diario de Cádiz titulado El teatro mínimo, 3 veces mínimo. Y decía: mínimo
por el tiempo, no más de 10 minutos. Mínimo por el espacio, se puede representar en cualquier local, por ejemplo, un bar. Y 3, mínimo por la reducción. La escenografía y los actores caben en un coche y la obra se puede llevar a cualquier parte, por ejemplo, a una cárcel. 8º tranco, la estructura del teatro breve o mínimo. Los autores que escriben teatro breve o mínimo, por ejemplo, los nuestros, tienen que hacer una labor de síntesis, o como dice Francisco Gutiérrez Carbajo, tienen que buscar las palabras justas. Incluso suelen utilizar arquetipos. Y es, por ejemplo, manifestante, actor 1, político, hombre, el señor importante, etcétera, etcétera. En un tiempo muy reducido hay que montar una estructura clásica, con su planteamiento, su nudo y su desenlace. 9º tranco, de autores como José Ruibal, Manuel Martínez Mediero o Antonio Martínez Ballesteros. José Moreno se reconoce en su herencia, como dije antes, al menos en parte, y se reconoce sobre todo por la ironía que viene de Aristófanes, de Shakespeare, de Oscar Wilde y, por supuesto, de estos autores. 10º tranco. Para terminar, le voy a proponer algunos ejemplos de tragedia y humor en ambos autores. La tragedia viene dada por la desesperanza y el dolor, como dijo en su momento Adelardo Méndez Moya. Eso está claro. En cambio, la farsa es fuente de burla y de humor. Por ejemplo, el Toledano plantea humor en El Círculo Vicioso, de 1999, Camila, mi amor, de 1986. Bueno, pues en esta obra última, Camila, mi amor, don Francisco dice en un momento dado: yo inyecto a su esposa el suero de la memoria. Y Camila dice en un momento dado: Vitorino, no me gusta ese nombre, prefiero más José Luis. Y en un momento dado, don Francisco dice: en los años 2000 todo es posible, hasta la felicidad. Y Antonio Martínez plantea la tragedia en Oristiada 39, La utopía de Alabama o Tiempo de guerrilla. Y en la obra Desde la Cruz del Norte de 1998, la violencia aparece en ciertos pasajes de la obra. Por ejemplo, en un momento dado Paquito dice: fue culpa suya, imbécil. Y en otro momento Nieves dice: vino chillando como la madre que es una fiera. El humor en José Moreno es el rasgo central en su obra. Voy a poner, para terminar, dos ejemplos. En El atraco, en la obra El atraco, dice el atracador: manos arriba, esto es un atraco.
Y el joyero, en un momento dado, dice: lleguemos a un acuerdo, le regalo la joyería. Y le responde el atracador: ¿y yo? ¿Para qué la quiero? Y el segundo caso, para terminar, es La Tentación, la obra La Tentación. Aparecen viendo un valle el diablo y el político. Y dice el diablo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y el político le responde: lo he recalificado y todo lo que ves es mío. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos grupos de teatro, Pigmalión, Ilustre Colegio de Abogados de Granada, gracias a Miguel Ángel Jiménez Aguilar, Francisco Vicente Gómez y Javi García Teba. Me vaya a permitir una dedicación especial a Javi García Teba por el esfuerzo que tiene que hacer a la hora de hablar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos allí en un ratito, ¿de acuerdo?